Muy buenos días. Siempre es para mí una bendición compartir una palabra de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, ¿no? De cualquier Biblia que tú tengas, hay más de 41 traducciones y versiones de la Biblia, ¿no? De manera que hoy quiero compartir, pues estamos en el tiempo de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte primero que la entrada triunfal, el Domingo de Ramos que llamamos, no es nada más por llamar Domingo de Ramos, no. Es tan importante que veamos cómo la palabra profética de Dios, cómo se va cumpliendo. Es importante que tengamos esto. ¿Por qué lo digo? Porque mira, cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino, se están cumpliendo 483 años de las 70 semanas de Daniel. Ahora, importante esto, el cumplimiento exacto, porque así dice la semana 69 de Daniel, que sería muerto el Mesías. Ahora Jesucristo muere no entre las 69 semanas, no. Jesucristo muere entre la semana 69 y las 70 que todavía no se cumple. Hay como un espacio ahí, en ese espacio muere nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esto para precisarlo. De manera que, mire, la entrada a Jerusalén montado en un pollino es algo muy importante en la Biblia, así como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veas lo siguiente. Romanos capítulo 8 y en el versículo 11 observa lo que dice. Y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es interesante, porque este texto está diciendo algo, está respondiendo a una pregunta. ¿Quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién resucitó a Jesús? Y lo que está diciendo el texto es el Espíritu Santo de Dios. Entonces observa algo. Tanto el nacimiento de Jesús como la resurrección de Jesús son dos momentos de intervención, fueron hechos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque negar la resurrección de Cristo es cometer el pecado imperdonable. Importante esto. ¿Qué es el pecado imperdonable? Es saber, comprender que sí, efectivamente, Cristo resucitó y no creerlo, no aceptarlo, sino rechazarlo. Y eso lo dice la Biblia. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 12. Interesantemente. Mateo 12:12, mira lo que dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Interesante. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, Ni en el venidero. Ahora, qué tremenda palabra esta. Sí, mira lo que dice la Biblia. Qué serio es. Creer o no creer, aceptar o no aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero darte evidencias bíblicas de por qué creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos. Mira, quiero que veamos Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y voy a leer rápidamente los primeros 10 versículos. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que era domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y salve aquí pudiera decirse: hola, buenos días. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Interesante este pasaje. Y aquí quiero que veamos primero de este pasaje. Uno, mire lo que Dios hace para que tú y yo creamos. Primero, manda un terremoto. Mira, manda un terremoto. Ahora, lo dice el versículo 2 que leímos: hubo un gran terremoto. Ahora aquí hago una precisión. Dios manda un terremoto, algo sobrenatural. Eso solamente Dios lo puede hacer. Para que Jesús, que fue muerto como en condición de hombre, pueda salir del sepulcro. Interesante. Porque dice que se abrió, dice el terremoto por un ángel, y ahí hubo manifestación, se abrió la tierra y el sepulcro se abrió. Y Jesús entonces sale. Ahora, preciso, el ángel mueve la piedra no precisamente para que Jesús salga. Ya Jesús había salido. El ángel mueve la piedra para que las mujeres y los apóstoles entren al sepulcro y confirmen lo que Jesús les había dicho. Porque es importante comprender que los apóstoles aún todavía, para ellos, no lo habían todavía asimilado espiritualmente. ¿Cómo es que iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo?
Porque acordémonos que la resurrección de Cristo es la única resurrección primera. Jesucristo resucitó rompiendo todas las leyes de la naturaleza humana, porque todos los muertos morían y eran sepultados y no resucitaban. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2, importante. Dios también concede que lo vuelvan a ver. Ahora este es interesante. Y eso de que lo vuelven a ver es un cuerpo resucitado. Un cuerpo diferente al que habían sepultado. Importante. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús, ¿te acuerdas? Visita a los apóstoles y entra al lugar donde ellos estaban sin abrir la puerta. Entró a través de la pared del cuarto. Y eso quiere decir que Jesús volaba. Por eso cuando Él asciende al cielo, ¿cómo asciende? Volando. Importante. ¿Ve? Eso hago una precisión sobre, mire todo lo sobrenatural, lo que Dios hace para que tú y yo podamos creer. Aquí el desafío es que nosotros como humanos nos cuesta muchas veces comprender lo sobrehumano. Y dice el versículo 8, hablando de Mateo 28, dice ahí, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo, dice, ¿bien? A dar las nuevas. Y versículo 9, he aquí Jesús le salió al encuentro. Qué interesante. Y esto indica, hermano, mira, te voy a dar, si tienes en qué anotar, anótalo, porque te lo voy a dar, no rápido, pero sí para que, no voy a ir al pasaje, nada más traigo la cita bíblica, para que tú la puedas revisar. Mira, Él se presentó, se apareció también a María Magdalena, Juan capítulo 20, versículo 14. Se apareció a Pedro, Lucas 24, 34. A discípulos, camino a Emaús, Lucas 24, 13. A los 10 discípulos, Lucas 24, 36. A los 11 discípulos, Juan 20, 36. A 7 discípulos, Juan 21, del 1 al 14. A los 11 en un monte en Galilea, Mateo 28, 16. A 500 a la vez en 1 Corintios capítulo 15, 7. A Santiago, su medio hermano, 1 Corintios 15, 7. Todo esto fue hecho en el tiempo de Dios. Todo fue en el tiempo de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque mira lo que dice Hechos, interesantemente, el libro de los Hechos. En el capítulo 1, mira lo que dice acá, en el versículo 2 y 3. Hasta el día, mira, que fue recibido arriba, después de haberse dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, escucha bien, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acuérdate que después, el día del Pentecostés era a los 50 días después de la Pascua. Y Cristo asciende y a los 50 días el Espíritu Santo desciende. Y entonces la fiesta del Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Y se celebraba allí, se ofrecía las primicias de esa fiesta, de esas cosechas. De allí es que traemos nosotros, lo dice en 1 Corintios capítulo 5, 5, las primicias del Espíritu Santo. Qué tremenda palabra esta. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3.
También Dios muestra lo tremendo. Nuevamente, la unión, fíjate, religiosa política. Y dice en el Mateo 28, estamos estudiando Mateo 28, ahora mira los versículos antes del capítulo 28. Mira los versículos 65 y al 66, mira lo que dice. Y Pilato, ahora Pilato, ¿qué era? El líder político. ¿Ve? Les dijo, ahí tenéis una guardia. Les dice a los judíos, porque también los judíos tenían una guardia. Id y aseguradlo como sabéis. Entonces, versículo 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mira cómo está ahí la relación político-religiosa. Ahora es interesante ver acá que en ese momento, ¿quién crees que tenía el poder? ¿Quién crees? Es interesante. Porque mira lo que dice en el capítulo 28 de Mateo, ahora en el versículo 12. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, que era su propia gente. Está hablando aquí de los sacerdotes y miembros del Sanedrín, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, ahora mire lo que dice acá, diciendo, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Verdad? Qué pasaje tan tremendo. Miren lo que hace la religiosidad. Si estaban dormidos, ¿cómo es que vieron a sus discípulos de Jesús sacarlo de la tumba? Mire cómo la religiosidad ciega a la persona. Qué tremendo esto. Y te vuelvo a decir, amigo y hermano, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Biblia, no es religiosa. La relación con Jesús jamás será religión. Con Jesús tú tienes una relación con Dios, no una religión. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, es decir, la posición política, Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces estos soldados que cayeron muertos casi muertos, cuando el ángel llegó a la tumba, tomando el dinero, el versículo 15, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¡Qué tremenda palabra! Y ahora yo te quiero decir, al movimiento político, al área política, nunca le ha interesado la resurrección de Jesucristo. Jamás. Ni Pilato, ni a Hitler, ni a Stalin, ni a Saddam Hussein, ni a nadie, los políticos. Jamás. A ellos no les interesa la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras. Porque la Biblia y Dios es lo mismo. Dios y su palabra es lo mismo. Tú no puedes separar la palabra de la persona. La persona y la palabra es lo mismo. Y si los gobiernos, las autoridades, aún en el mundo y en México, Estados Unidos y en México, están aprobando leyes contra la familia. Por eso me hace pensar que ellos ni creen la palabra, ni les interesa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero es tan lamentable que el pueblo judío, las autoridades judías de en aquel momento, era tanta su sed, estaban ciegos, que no vieron, no distinguieron al Mesías de Dios. Y cae sobre ellos la responsabilidad de crucificar, de matar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué autoengaño tan tremendo! Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje para no ser solamente oidor, sino un hacedor de la palabra? Por ello te comento lo siguiente: la incredulidad no respeta evidencias, no la respeta. Mira, porque la Biblia habla de evidencias de su veracidad. Daniel dijo que moriría nuestro Señor Jesucristo 2600 años antes de que pasara. Tremendo. Habló de esas 70 semanas, de todo lo que iba a ocurrir, y se ha cumplido al pie de la letra. Por supuesto, Daniel escribe 600 antes de Cristo. Pero a partir de hoy son 2600 años. Interesante eso. La incredulidad invade el corazón de una manera tan tremenda que te hace olvidarte de Dios. Por eso la Biblia habla de que cuando uno llega a Cristo, Dios, el Espíritu Santo, te quita, te cambia el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y todo esto que está pasando, porque mira, ¿quién llevó a la muerte a Jesús? Lucifer, Satanás. Satanás movió a Judas. Satanás movió al Sanedrín. Satanás movió a los sacerdotes. Y aún a Pilato. Porque Satanás siempre va a cegarte, va a engañarte. Y lo más tremendo que te puede decir es que los cristianos son hipócritas. Y yo te quiero decir que ningún cristiano, ningún evangélico es perfecto. Todos cometemos imprecisiones. El único perfecto se llama Jesucristo. Si tú quieres vivir la vida cristiana y vivir de verdad, hermano de la iglesia, no te fijes en el pastor. Pon tus ojos en Cristo. Los pastores, todos nosotros fallamos. No somos perfectos. No permitas que el enemigo te confunda. Tú sigues sirviendo a Jesucristo. Ayuda al pastor. Ama al pastor. Ama la obra, ama la iglesia. Porque todos los pastores fueron constituidos por Jesucristo, el que resucitó entre los muertos. Efesios 4, 11 y 12 lo dice. Por tanto esto, y jamás desechemos la verdad de Dios. La palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz. Amigo que me escuchas, gran parte del mundo, si no puedo decir el mundo, hoy recuerda la resurrección de Jesucristo. Allá en Jerusalén está la tumba vacía. Tú puedes ir y verla. Ahí está.
los lugares donde Jesucristo, dice la Biblia, anduvo, ahí están. El Gólgota, donde Cristo fue crucificado, ahí está. Si no estamos hablando de fantasías, aún la propia historia humana lo tiene confirmado. Lo único que nos falta a nosotros es dejar la religiosidad y abrir tu corazón a Jesucristo. No solo la mente, el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque ahí está el fundamento de nuestra vida. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras familias, el dinero, propiedades están en el corazón. Así que Jesucristo tiene que entrar en tu corazón. Y es sencillo, nada más tienes que decirlo con tu boca. Reconozco que he pecado contra Dios y creo que Jesucristo es el único suficiente Salvador de mi vida. Creo que Cristo resucitó y vive para siempre. Entra Jesús a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ojalá que así sea. Padre amoroso y Padre bueno, gracias por la veracidad de tu palabra. Gracias porque un día como hoy, Jesucristo tu Hijo resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Bendito seas, Padre, por amarnos, por salvarnos, por venir a esta tierra y en nuestras condiciones salvar nuestras vidas mediante la muerte y resurrección de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Bendice tu palabra, bendice tu obra y bendice a nuestros amigos. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.